esposos. Bendícelas, oh Dios. Amén. Si hay una madre aquí presente y quizás todas llevan una carga pesada, Señor, que queremos que a través de la fe ella pueda poner esa carga en tus manos, Señor. Anoche el texto fue: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Que ellas puedan descansar, Señor, que ellas puedan tener confianza de que si vienen a ti, tú las escuchas. Y por ello pedimos entonces, Señor, fortaleza celestial. Amén. Dales fortaleza, oh Dios. Dales fortaleza para que se consagren a ti todos los días. Dale fortaleza, Señor, para que cuando el enemigo ataque, ellas tengan la fuerza celestial para confiar en Cristo Jesús y vencer las artimañas del enemigo sobre ellas, sobre sus esposos y sobre su familia. Dales a ellas también, Señor, la virtud de la fe, de la paciencia, vuelvo a repetir, porque tú la consideras tan importante, Señor. Porque la paciencia, trabajando con los hijos, trabajando con los esposos, trabajando en la iglesia, la paciencia trae unidad a nuestra iglesia. La paciencia trae perseverancia a nuestra iglesia. La paciencia trae poder dentro de nuestra iglesia. Por eso, Señor, en el trabajo que ellas hacen de unificar al matrimonio, unificar a la iglesia, Señor, que tú las bendigas, oh Dios. Hay trampas que el enemigo pone y te suplicamos que tú las libres de esas trampas, Señor. Que no haya discordia, que no se dejen llevar por los sentimientos, que no haya problemas, Señor, situaciones, que no haya celos. Cualquier trampa que el enemigo está queriendo meter en sus corazones, oh Dios, que tú las libres de esos problemas, sino más bien que ellas puedan confiar en Cristo Jesús plenamente, amén, puedan caminar hacia adelante. Gracias, Padre, por estas queridas madres que están aquí presentes. Ellas tienen el deseo de que todo su hogar sea salvo para tu honra y para tu gloria. Amén. Que las ayudes con ese fin. Señor, que le des la virtud a cada una de ellas, que al trabajar con sus hijos y con sus esposos, que su empeño sea que sus hijos y sus esposos puedan conocer mejor a Cristo Jesús. Amén. Bendícelas con ese fin, Señor. No sabemos, tú lo sabes, qué luchas tienen en su corazón, pero en esta tarde queremos dejar los problemas en tus manos y queremos suplicar divina dirección, divina fortaleza para con cada una de ellas. Te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, Señor. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias. Dios los bendiga. El título de nuestro tema en esta noche es Confianza delante del juicio. Me gusta cuando leí esta historia de este rey, el rey Santiago I, dice que es uno de los reyes de Inglaterra. Bueno, este rey, además de ser rey, en una cierta ocasión le tocó actuar como juez. Yo no sé si tú alguna vez has actuado como juez, has evaluado las cosas. Porque cuando viene una queja o viene un problema de un lado, o sea, entre esposo y esposa, o entre un grupo u otro grupo, entre un trabajador u otro trabajador, a veces cuando te hablan, pues a veces los problemas son sencillos, pero a veces los problemas son sumamente complejos, complicados. No sabemos cómo resolverlos. Este juez escuchó atentamente un lado de un caso y estaba listo para emitir fallo. Lo escuchó y dijo, oh, no, ya me habló, ya lo voy a resolver. Pero luego escuchó al otro lado de la historia. ¿Y qué pasó? Completamente quedó perplejo. ¿Por qué quedó perplejo? Porque no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. La persona que al principio pensaba que era inocente aparecía ahora como culpable. ¿Te ha pasado eso? A veces escuchas de un lado y, oh, están inocentes, pero cuando se escuchas al otro lado dices, es que el otro que había pensado que era inocente ahora lo veo como que es culpable
culpable. Bueno, completamente anonadado, se hizo pequeño al escuchar, abandonó eventualmente su posición de juez. El rey primero de Santiago, el rey Santiago primero lo expresó de esta manera, dijo lo siguiente: puedo conducirme muy bien escuchando uno de los dos lados, pero al escuchar ambos no sé cuál es correcto. A un juez confuso le será muy difícil tomar decisiones correctas. Pensamos, cómo me gustaría estar y determinar que me trajeran a mí los casos. Quiero decirte que muchas veces es complejo, es difícil. Pero la palabra de Dios habla acerca de que Dios es un juez imparcial, completamente justo y preciso. No se confunde en ningún sentido cuando nos juzga. ¿Por qué no se confunden? ¿Por qué piensan ustedes que Dios no se confunde? Bueno, obviamente Dios es perfecto, ¿verdad? Y Dios tiene registros. De paso, yo no sé si ustedes saben, Dios tiene registros en los cuales Él los usa para, y les voy a dar las citas, parte del tema. Dios tiene, por ejemplo, la Biblia habla acerca en Apocalipsis 20:12, acerca del libro de la vida. ¿Sí? Él anota, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. De paso, ¿cuál es el libro de la vida? Cuando lo abre, ¿qué está registrado en el libro de la vida? Los nombres de los salvados, los justos. Bueno, quiero decir algo. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y hay una preguntita. ¿Quiénes son los que se les escribe su nombre en el libro de la vida? Los que aceptan a Dios en su corazón y se arrepienten de sus pecados. Muy bien. Los ángeles escriben. ¿Y usted dijo? Los que se arrepienten. Muy bien. Entonces, aquella persona que se ha arrepentido y ha deseado cambiar su vida, dejar la vida antigua y entrar en nueva vida, se le escribe su nombre en el libro de la vida. También dice todo el que fuere bautizado, ¿verdad? ¿Será qué? Salvo, y entonces su nombre es escrito en el libro de la vida. También el libro aquí viene otro libro, el libro de las memorias. Dice, fue escrito un libro de memoria ante él en favor de los que reverencian al Eterno y piensan en su nombre. Entonces, los que venimos a la iglesia, yo confío que el Señor nos está escribiendo el libro de ¿qué? De memorias. Porque los que venimos a la iglesia se supone que hagamos buenas obras, se supone que alabemos a nuestro Dios, se supone que, dice resumiendo la ley de Dios, amarás a tu Dios con todo, ¿qué? Tu mente, corazón y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a escribirlo. Ha hecho buenas cosas en el libro de las memorias, ¿sí? El que no, pues obviamente que no. Y después viene el otro libro, el libro de los pecados. Que no estemos en ese libro, queridos hermanos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Interesante. Así es de que este juez, este rey, pensaba que la iba a hacer, pero se dio cuenta de que no podía. Entonces le damos gracias que solamente Dios es el único que puede traer Se frizó, hermano, si me ayuda. Se frizó porque no está prendido. Estamos. Gracias. El rey Santiago 1, pues nos da el ejemplo de que solamente hay un Dios que nos juzga justamente. Dios, porque no necesita los libros están registrados para nosotros y para los ángeles y para los seres no caídos en el juicio, ¿verdad? Pero Dios conoce todas las cosas. ¿Y a quién va a juzgar, queridos hermanos? ¿A quién va a juzgar de paso? A todos. ¿Sí? Dice, todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. Dice en Hechos 17:31, dice, ha establecido un día en el que ha de juzgar ¿a quién? Al mundo. Dios tiene un día cuando va a juzgar al mundo también. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, si Dios nos va a juzgar
y vamos a comparecer, entonces vamos a necesitar ayuda. Bueno, yo quiero decirte, yo sí necesito ayuda, porque si me voy así nada más, me va a ir mal. Necesitamos cada uno de nosotros mucha ayuda a comparecer. Yo he estado en pocos juicios. El último que estuve fue, me pusieron como jurado, como varios, éramos 17 personas, y pusieron a 2 alternativos que estuvieron presentes, y presentaron los 2 sus casos. Y quiero decirte que cuando escuchabas a uno, estaba yo como el rey, Santiago. Ya sé, pero cuando pasó uno, y luego cuando vino el otro, el abogado trajo al otro que venía representando, dijo, bueno, ¿quién sabe? Necesitamos, entonces yo me puse a orar. Yo me puse a pedirle a Dios que me diera sabiduría y dirección para poder resolver el caso o dar mi opinión. Necesitamos ayuda. ¿Saben por qué los 2 trajeron, estos 2 que vinieron de paso ante el juez, trajeron sus abogados, presentaron su caso? Era un asunto de trabajo, uno no le pagaba al otro y uno golpeó al otro, y sacaron video. Y en el video, pero no veías cuando le dio el trancazo, lo golpeó y todo, y el otro enseñaba que, en fin. Pero quiero decirte lo siguiente. Yo quedé neutral, no sabía de un lado o del otro. Pero ¿saben por qué se ganó este caso? Uno de los 2 se ganó el caso. Por el abogado. Un abogado no hizo bien su trabajo, fue una abogada. Y la abogada hizo un trabajo muy detallado, muy minucioso. Y entonces te dio toda la información. Y te hizo entender que si el otro había cometido una de las acusaciones, se le acusaba por 3 cosas o varias cosas. Pero si nomás con una ya era ¿qué? Culpable. Y la abogada era más joven que el otro pensaba que la abogada muchacha le ganó el caso. Con nosotros necesitamos al abogado Cristo Jesús para que nuestro caso sea ganado, para que el veredicto sea en nuestro favor. Pero hay algo interesante que cuando se presentan los hechos, para comenzar, nosotros somos culpables. Ya de antemano, ya somos culpables, ¿sí? Pero cuando viene este caso y que Jesucristo presenta el caso, entonces yo quiero decirte que Jesucristo va a ganar tu caso. Por eso necesitas al Rey de Reyes. Entonces empezamos. No, mire, estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Y millones de millones estaban de pie delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Tu persona viene ante tu caso, vas a estar, quieras creerlo o no, la palabra de Dios es verídica, verdadera, y te está diciendo que tú vas a compadecer en el juicio. ¿Y quién ya nos está diciendo quién va a estar presente? ¿Quién es el juez? Dios. ¿Y quiénes van a estar presentes también aquí? Dice millones y millones de ¿qué? De ángeles. Entonces viene un caso en contra de ti y tú vas a necesitar la ayuda celestial. Entonces dice así, Daniel, el profeta Daniel, estaba yo mirando en las visiones de la noche y aquí en las nubes de los cielos venía alguien como un hijo de hombre. Ayer mencionamos, ¿quién es el hijo del hombre? Cristo Jesús, ¿verdad? El Mesías. Dice, llegó hasta los ancianos de días y le presentaron delante de él. Y entonces, permítame quedarme aquí. Nota, aquí el Hijo de Dios está de pie ante el anciano de días. En el caso, viene él, estás tú, está tu caso, están los testigos, los ángeles, y viene el Hijo de Dios. Cuán semejante a la cena de un tribunal en la tierra. Hay un juez que preside, el anciano de días. Hay testigos, los ángeles que han visto y registrado todo. Y de pie delante del trono está Jesús, el abogado del hombre, como lo dijo el apóstol San Juan. Entonces,
Y noten lo que dice la palabra de Dios. Dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Hermanos, digamos amén. 1000 veces amén. Porque el que nos va a representar es Cristo Jesús. El que nos va a sacar de este problema. Y es un problema serio, hermanos. Porque estamos condenados a morir. Estamos condenados porque hemos pecado. Entonces, bueno, dirá, todo el mundo parece estar allí, menos el que va a ser juzgado. Es cierto. Pero notamos fíjese lo que dice la palabra de Dios entonces. Dice así. Dice, el tribunal se sentó en Daniel 7:10 y los libros fueron abiertos. En el día del juicio, Mateo 12:36, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Entonces, cuando estés en el juicio, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios va a ver, va a traer a tu atención y se van a presentar que tú hiciste? ¿Qué cosas hiciste de las cuales se te va a juzgar? ¿En qué área se te va a juzgar? Bueno, este texto dice, en el día del juicio, los hombres darán cuenta de toda palabra, ¿qué? Ociosa que hablen. Te hago la pregunta, ¿has hablado ociosamente? ¿Has sido descuidado con tus palabras? ¿Sí? Hay personas que usan un vocabulario muy vulgar todo el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Hay otras personas que nosotros, especialmente en las iglesias, nos criticamos los unos a los otros. ¿Sí? Toda palabra ociosa que hablen. Por eso yo en la oración estuve leyendo la semana pasada de que necesitamos tener más cuidado, y una de las áreas que Dios nos puede bendecir es concedernos paciencia. Si tenemos paciencia, entonces no vamos a ser tan prontos ¿en qué? En hablar. ¿Sí? Entonces, cuidado con las palabras ociosas. ¿Qué más va el Señor a usar? Dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Ay. Cuidado, a veces queremos tener la última palabra. Hay un programa así, ¿verdad? La última palabra de deportes. Pero no, ten cuidado. Pero yo tengo que tener la razón. Bueno, por tus palabras primero. Alguien ha calculado, quiero leer esto, que la persona promedio habla suficientes palabras en una semana como para llenar un libro de 320 páginas. Escucha lo que digo. En una semana nosotros hablamos lo suficiente para llenar un libro de 320 páginas en una semana. En 60 años, pues ya pasaste 60 años. Ya pasaste los 60 años. Bueno, ya le vas a llegar. En 60 años, eso significa más de 3,000 libros de este tamaño. Un libro de 360, un poquito menos grueso que su Biblia. ¿Sí? Cuando usted termine su vida, o cuando usted llegue a los 300, ya escribió en sus palabras, habló más de ¿cuántos libros? 3,000 libros. Hay que tener cuidado con nuestras ¿qué? Palabras. ¿Qué tendrán esos 3,000 libros para decir de tu librería en el día del juicio? Pero hay algo más que dará al descubierto motivaciones. Noten, hablamos, una de las áreas son las palabras. ¿Qué otra área que Dios va a usar para en el día del juicio? Dice, la persona promedio, habla suficientes palabras en una semana como para llenar un libro de 300 páginas. Bueno, el Señor en 2 de Corintios 4:5 dice, el Señor sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidente las intenciones de todos los corazones. ¿Qué andas maquinando? ¿Sí? ¿Qué andas maquinando? En otras palabras, ¿qué intenciones hay en dónde? En tu corazón. ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué hay? Tengamos cuidado. En Proverbios capítulo 6, el Señor dice que Dios aborrece. Y una de las cosas que Él aborrece es a las personas que están maquinando todo el tiempo cómo hacer ¿qué? El mal a otras personas.
Tenemos que tener cuidados, hermanos. Ahora, hablo de mi persona. Yo he participado en muchas juntas. La mayor parte de mi vida asistí a las juntas. La mayor parte de mi vida. El hermano Mercado ayer habló acerca de trabajo, porque así Dios quiere que trabajemos con las manos y también trabajemos con nuestra mente, ¿verdad? Que haya hablamos acerca también, ¿verdad? De ser temperantes, ¿verdad? Pero en las juntas, muchos de nosotros en las juntas, yo hablo de mi experiencia, no piensen que estoy hablando mal de ustedes, estoy hablando de ¿qué? De mi experiencia, la mayor parte, como he sido administrador la mayor parte de mi vida. Y entonces, en la administración tú tienes que sacar votos. Votos quiero decir el favor para que lo que estás proponiendo se efectúe. Cuando vienen personas y tú vas por ejemplo, viene un presidente hispano y entonces quieren, el que está presidiendo puede que sea de otra raza, pero tú quieres que ahora sea un presidente ¿qué? Tienes que saber cómo vas a sacar los votos del resto de los asiáticos que están ahí, de los blancos que están ahí, de los negros que están ahí y de los hispanos que están ahí. ¿Sí? Ese ha sido mi trabajo, saber cómo sacar. Ya les estoy diciendo cosas que no debo decirles, ¿verdad? ¿Sí? En las juntas. Yo no sé si les saqué votos aquí a los hermanos sin que ellos supieran, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, dice, el Señor sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidente las intenciones de los corazones. Dios tenga misericordia de mí, de los que trabajamos en esa área, los administradores, de no usar el don que nos ha dado, el don de la influencia, para mal, para ofender, para castigar, para sacar provecho de las gentes, sino más bien usemos ese don para la honra y gloria de Dios, ¿sí? Para hacer bien a su iglesia, para hacer bien a la humanidad. Por ello, entonces, ¿conoce Dios las intenciones de nuestros corazones? Sí, y las va a sacar al frente, las va a sacar hacia adelante. Bueno, quiero decir algo en cuestión a las intenciones. Aquí vienen, piensa en lo que voy a decir. Porque las intenciones del corazón, escucha, las intenciones del corazón, nadie te puede leer. Hay personas que piensan que te pueden leer la mente, pero no te pueden leer la mente. El único que puede leer la mente y no errar es ¿quién? Y entonces a Dios no lo podemos engañar. No uses tu aptitud, tu habilidad para querer engañar a los demás e influenciarlos negativamente. No lo hagas porque ese es pecado ante Dios. Dios aborrece eso. Entonces, no acumules tu pecado para que en el día del juicio sea en contra de ti. Las intenciones del corazón, porque a veces queremos engañarnos los unos a los otros. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Dios conoce todo. Dice, recompensará a cada uno conforme sus ¿qué? Sus hechos. Y aquí viene la otra entonces. Ya hablamos 3 cosas en el juicio que van a ir en contra de nosotros. ¿En favor o en contra? ¿Cuáles son las 3? Tus palabras, tus intenciones y también tus obras, tus hechos. ¿Sí? Estas 3. Que Dios nos ayude para que estas 3 en el día del juicio todo salga bastante bien. Bueno, la pregunta es, ¿cuál va a ser la norma entonces? Aquí en Eclesiastés 12:13 dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, la norma que Dios va a usar en el día del juicio es la santa ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos. No compliques la vida. Si hay una norma que Dios va a usar en el día del juicio para traerte y hacer juicio ante tu vida, son 10. Entonces, yo quisiera sugerir esta noche, entonces, con los grupos, métete a un grupo porque ellos van a estudiar la importancia de los 10 mandamientos. Estudia con el grupo. Entonces, o agarra la palabra de Dios en Éxodo 20 y ponte a leerte los 10 mandamientos. Y ahí vas a saber, el Espíritu Santo te va a traer a tu conciencia lo que haces bien o lo que haces mal. Bueno, en nuestros procedimientos judiciales aquí en la tierra, el propósito inicial de un juicio es determinar si se ha cometido un crimen. Por eso se cometió el crimen, hoy están tratando de juzgar al presidente, ¿verdad?
Y una de las cosas, dicen que bueno, si él estuvo, si él recibió información de Rusia, eso no es un crimen. Hoy entrevistaron a su abogado. Disculpen, me gusta escuchar las noticias nacionales. Mi pecado es que no escucho las noticias hispanas, ¿okay? Pero escucho las noticias nacionales, porque eso me deja saber de qué rumbo va la nación y necesitamos saber eso. Lo culpan y entonces están diciendo, ¿cómo? Es un país, es el país enemigo de nosotros y tú estás diciendo que él puede recibir información de ellos, ¿sí? Pero en el juicio que le van a hacer a este presidente, ahorita no lo pueden juzgar porque la ley de los Estados Unidos dice que no puedes juzgar a un presidente. Cuando termine su tiempo, entonces los vas a poder, ¿qué? A enjuiciar. Le vas a traer juicio. Y a le van a traer mucho juicio. Ahora van a estar trabajando para hacer impeachment. Esa palabra no sé cómo traducirla, pero para sacarlo afuera. Para sacarlo del poder. Están trabajando en ello. Pero bueno, no venimos a hablar del presidente. Estamos haciendo un punto, ese fue solamente un ejemplo. El juicio determina si has cometido un crimen. Y si has cometido, entonces has quebrantado la ley. Solamente cuando una ley ha sido violada puede encontrarse culpable el hombre. Si tú has violado la ley de Dios, entonces tú eres culpable. Por eso, lee los 10 mandamientos. Y él te va a decir si tú eres culpable o no. Y yo no dudo que cada uno de nosotros somos culpables porque hemos pisoteado la ley de Dios, queriéndonos. Quizás no pisoteamos el 4º mandamiento, quizás no, pero puede que pisoteemos, matemos a alguien con nuestras, ¿qué? Palabras, ¿verdad? O puede que en nuestra mente nosotros tengamos malos pensamientos, lo que sea. Lee los 10 mandamientos, entonces somos así. Santiago 2:12 dice, así hablad y así actuad como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometas, ¿qué? Homicidio. La ley de Dios es la ley que Dios quiere que esté escrita en nuestro corazón. Por eso nosotros, si queremos estar en el juicio, necesitamos a Jesucristo, escucha, como nuestro abogado. Si queremos ganar el juicio, necesitamos a Jesucristo, porque Jesucristo va a escribir su ley en nuestro corazón. Es lo que Él quiere. Que estos principios sean parte de nuestra vida, que los representemos en nuestros actos, en nuestros hechos. Y estando Él con nosotros, quiero decir, nosotros vamos a salir hacia adelante. Bueno, Apocalipsis nos habla, el último libro en la Biblia, nos habla acerca del juicio. ¿Cuándo comenzó este juicio? Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. El mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel, Apocalipsis 14:7. Temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ya ha llegado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comenzó? Si ponemos el reloj, el tiempo, ¿cuándo comenzó este juicio? Y entonces, Daniel 8:14 nos dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Entonces, ¿cuándo fue restaurado el santuario? 2300 tardes. Bueno, si nosotros tomamos la palabra de Dios y expresamos un día, dice que en Ezequiel 4:6, que un día en profecía representa ¿qué? Un año. Entonces esta profecía señala la fecha exactamente del periodo que estamos. Comenzó el 457 antes de Cristo, en la edificación del templo. Gracias. Muy amable. Gracias, mijo. Thank you so much. En 457 y terminó en 1844, cuando se terminó esta profecía y el santuario iba a ser ¿qué? Restaurado, limpiado. Entonces, vamos, ¿qué está implicando eso? Bueno, eso tiene que ver con el día de expiación. Si entendemos acerca del santuario y el día de expiación, entenderemos a qué se está refiriendo eso. Cuando dice el santuario va a ser purificado, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sí? Nos está ilustrando. El santuario tenía que ver con el plan de salvación. ¿Qué va a hacer Dios? ¿En qué manera te va a salvar primero? Y segundo, ¿qué va a hacer con los pecados? ¿Sí? ¿Y cuándo se va a traer un juicio? Porque este santuario te enseñaba el plan de salvación desde el comienzo hasta la segunda venida
de Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué manera? Bueno, ellos diariamente, la persona venía al santuario, ¿y qué traían en el santuario? Traían un cordero. Y Juan 1:29 dice, cuando vio a Jesucristo, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el que quita el pecado es Jesucristo. Cuando en el tiempo es que todavía no había venido el Señor Jesucristo. Entonces, Dios les mostró a través del santuario cómo existía el plan de salvación, cómo iban a ser salvos, cómo podían quedar libres de sus pecados. ¿Y qué hacían ellos? Traían un cordero y lo agarraban, ¿y qué hacían? Lo degollaban y ponían sobre él, transmitían sus pecados. Era entonces expiación. Ese cordero estaba haciendo expiación, una palabra nueva. Ese cordero estaba haciendo expiación por ellos. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él estaba asumiendo los pecados, estaba haciendo expiación por los pecados de la gente. Y ahorita voy a explicar qué es expiación, con un texto. Que vamos a leer juntos aquí. Yo lo escribí, 2 Corintios 5:21. Vamos a leer este texto muy importante. Ese es un texto muy importante. 2 Corintios 5:21. Anótelo en su Biblia, subráyelo, porque es un texto que nos ayuda a entender la expiación de Cristo Jesús. Dice así: al que no conoció pecado, ¿sí? Cuando venían los corderitos eran inocentes, ellos no tenían pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. En otras palabras, el cordero cargaba con el pecado de la persona. La persona transmitía su pecado al cordero. ¿Sí entendemos? ¿Sí? Lo voy a leer otra vez. Dice así: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo Jesús. ¿El cordero que traían era culpable? No conoció pecado. Lo hizo pecado por nosotros. Entonces, a Jesucristo lo hizo pecado, cargó con nuestros pecados. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, cargó con nuestros pecados. Cuando venía el cordero, lo degollaban. Los pecados de la persona confesaba sus pecados, ponía sus manos sobre el corderito y eran transmitidos sus pecados. Así dice el texto. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros, pecado por nosotros, para que nosotros entonces fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Qué implica eso? En otras palabras, para que una vez que el pecado, la sangre, hiciera la vida de este animal, su sangre hiciera expiación sobre nosotros, entonces nosotros quedábamos hechos justos por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quedas como si nunca hubieras pecado. ¿Sí? Por eso el texto que leímos, si confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? En el santuario se entendía eso. Entonces, eso se hacía diario, pero una vez al año venían y entonces del lugar santísimo entraban, porque este santuario tenía dos apartamentos, ¿verdad? El lugar santo, ¿y cuál era el otro? El lugar santísimo. Y una vez al año se hacía expiación por todo el pueblo. Y esa expiación es que los que querían confesar entonces sus pecados, venía al pueblo para confesar. Y el que no viniera entonces era sacado del pueblo. Y entonces aquí se hacía un juicio sobre el pueblo de Dios. En otras palabras, se hacía un juicio sobre los que han confesado creer en ¿quién? En Cristo Jesús como su Salvador personal. Y en ese juicio entonces, es el juicio, el que oficiaba era el sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces entraba adentro? Una vez al año. El sumo sacerdote entraba para hacer oficio por nuestros pecados, queridos, por los pecados del pueblo. Y entonces, de esa manera, entonces, ellos quedaban como pueblo, los que creían en Cristo Jesús, los que creían en ese sacrificio, quedaban exentos del pecado, limpios de todo pecado. Queridos hermanos, somos privilegiados porque tenemos un Salvador que se interesa por nosotros. Tenemos un Salvador que quiere salvarnos, que quiere limpiarnos de toda maldad. Por eso estamos aquí esta noche, porque nosotros queremos estar limpios, porque ahora el juicio, dijimos, la profecía se terminó en 1844, 2000.
300 tardes, dice, y el santuario, este santuario iba a quedar, ¿qué? Purificado. Entonces, se está haciendo el juicio previo. Ahora, aquí vamos, ayúdame para que entienda. El juicio tiene 3 fases. El juicio tiene 3 fases. Yo ya me salí del tema, no me he salido. Lo estoy extendiendo un poco. El juicio tiene 3 fases. Escuche, el juicio tiene la primera fase, tiene la fase del juicio. Cuando Jesucristo venga, Él va a hacer una diferencia, va a hacer juicio. Ahora se lleva al juicio, ¿sí? Y en ese juicio entonces se va a llevar a los redimidos. Yo mencioné en el sábado, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Y bienaventurado dice que nosotros seremos llevados por los ángeles, llevados al cielo, ¿verdad? Esos son los que tienen la parte del juicio. Entonces, ahí se hizo un juicio. Pero este juicio se extiende porque vamos a estar en el cielo ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Por 1000 años. Y ahí vamos a estudiar. Entonces vamos a hacer juicio otra vez. ¿Sí? Y se va a juzgar por los que no estaron. Ahora nosotros somos parte. Este juicio previo se hace de paso. En este juicio que se está haciendo, entiendan una cosa, Cristo es nuestro abogado. Cuando Cristo venga, se quite las ropas de abogado, ¿sí? de intercesor. El intercesor es un abogado, ¿verdad? ¿Sí? El intercesor también es el que oficia. El sacerdote es un intercesor. Se quita sus ropas sacerdotales porque el sacerdote hace intercesión, se las va a quitar. Y una vez que se las quitas de intercesor y de abogado, entonces va a ser un ¿qué? Un juez. Y en los 1000 años vamos a estar y Jesucristo ya no va a ser abogado e intercesor, va a ser un juez. Y después cuando se terminen los 1000 años vamos a regresar a la tierra y entonces va a ser el juicio ejecutivo. En otras palabras, ahorita no hay infierno, pero cuando regresemos con la santa ciudad, entonces dijimos la vez pasada, los que no tuvieron parte en la primera resurrección, entonces van a ser ¿qué? Resucitados. En Apocalipsis 20 dice que Satanás va a quedar ¿cómo? Encadenado, ¿verdad? Y ya dijimos, no encadenado físicamente, pero por las circunstancias. Porque no hay nadie a quien tentar, ¿sí? Queda solo y queda confinado, ¿sí? En ese sentido está encadenado. Y entonces, cuando resucitan, entonces van a querer, Él va a incitarlos a atacar a la santa ciudad, a millones y billones de personas que no fueron salvas. Y entonces viene el juicio ejecutivo. Ahí va a haber infierno. Por eso la teoría de que te vas al cielo cuando te mueres, o te vas al infierno, o te vas al purgatorio, si el sacerdote no obra por ti, te manda eso no tiene raíz bíblica, en lo mínimo. Queridos hermanos, debemos de terminar y entonces vamos adelante. Dice, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿en dónde? En los cielos. Ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, en el cielo está el verdadero tabernáculo. Aquí estuvo como ejemplo, pero allá, pero no son iguales. En el cielo está el trono de Dios, ¿sí? Está la presencia de Dios y Cristo está con Él. Y son iguales en el sentido de que está el ministerio que él efectúa en el lugar santo y en el lugar santísimo. Dice, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor, puesto que vive siempre para interceder ¿por quién? Por ellos. ¿Quién vive para interceder por nosotros? Cristo Jesús. Queridos hermanos, yo quiero que mi abogado sea Cristo Jesús. Yo quiero que el sumo sacerdote que está intercediendo hoy sea interceda por mí. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿De qué lado? Por eso es importante que en tu vida tú tomes decisiones. Por eso es importante que si no te has bautizado, que te llegues a bautizar. Porque es importante, porque estás tomando decisiones eternas para tu vida. En esta noche vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Porque el caso, quiero decirte esto, si estás con Cristo, el caso tuyo ya está ganado. Porque tus pecados han quedado ¿qué? Perdonados. En el juicio. Vamos a leer el texto y terminamos leyendo este texto y tomamos una decisión. Dice de la siguiente manera, lo leímos, 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros,
para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Para que nosotros recibiésemos la justicia de Cristo Jesús. Cuando el Señor alza sus manos y dice, Padre, mis manos, mi sacrificio, perdónale sus pecados, ¿sí? Ve a mí. Entonces el Padre no va a ver a Mario Negrete, el pecador, el sucio, el mentiroso, el hipócrita. No lo va a ver ¿a quién? A Cristo Jesús. Y también tú, cuando tú estés presente, tu caso venga ante Dios, entonces Jesucristo va a alzar las manos y Él va a abogar en tu favor. Si alguno ha pecado, abogado tenemos a Cristo Jesús. Queridos hermanos, y te hace, alabado sea el Señor, te hace justicia de Dios. Te hace como si nunca hubieras pecado. Eso es el mensaje que nosotros, si hay algún mensaje que predica la iglesia adventista, es justificación por la fe. Eso lo aceptamos no por obras. Por eso el primer mensaje que predicamos dice que la salvación es un don de Dios, ¿sí? Y entonces esto lo aceptamos por fe. Aceptamos la fe en los méritos de Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en el cielo ministrando por nosotros. Cristo Jesús nuestro abogado. Cristo Jesús nuestro sumo sacerdote. Y dije una cosa al principiar. Si algo espero que tú durante esta semana aprendas a confiar en Jesucristo como tu Salvador personal. Él es el centro que sea el centro de tu experiencia. Puede que no aprendas muchas otras cosas, no te memorices muchas cosas, pero una cosa sí ten cierta en tu corazón, que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es tu mejor amigo, que Jesucristo es tu intercesor. ¿Cuántos quieren en esta noche suplicar por la presencia de Cristo Jesús y tomar un tiempo para pedirle perdón por sus pecados? ¿No quisieran, hermanos? Amén. Y vuelvo a invitar, si no te has bautizado, estudia y pídele al pastor, pide a los ancianos, a la junta que tú te quieres bautizar, porque tú quieres la justicia de Jesucristo cubriendo tu justicia. Y si tú lees, termino con esto, el libro de Apocalipsis siempre habla de la vestimenta blanca. Bienaventurados los que obtuvieron esa vestimenta blanca. Y esta vestimenta blanca son los méritos de Jesucristo que pone sobre ti para que tú entonces tu pecado sea borrado y tú tengas la justicia de Cristo Jesús. Los 144,000, la multitud que va a ser son los 144,000, es el mismo. 144,000, la multitud que nadie podía contar que va a entrar en el reino de los cielos, va vestida de la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Dios ha hecho provisión para nuestra salvación. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después cantamos Fija tus ojos a Cristo. Primero lo cantamos con los hermanos, nos van a dirigir con la música y segundo lo vamos a cantar a capela todos nosotros. ¿Estamos así? 120, fija tus ojos a Cristo. Pero vamos a orar, oramos. Vamos a orar primero. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios. Sabemos que hay un juicio que se está llevando a cabo. Lo hemos repasado esta noche. Sabemos que en ese juicio necesitamos a nuestro abogado Cristo Jesús. Y también sabemos que Jesucristo, como sumo sacerdote, está intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Nosotros queremos que la justicia de Jesucristo sea imputada en cada uno de los que estamos presentes. Por eso el que desee ejercer fe, alce su mano. Queremos tener fe en el sacrificio, en los méritos, en la persona de Cristo Jesús. Ayúdanos a aceptarlo como nuestro Salvador. Que no haya nada en nuestro corazón que interfiera, que no sea dinero, que no sea pecados secretos, que no sea nada, Señor. Porque sabemos que tú lees el corazón, lees los motivos del corazón, Señor, la mente. Y tú tienes registro fiel de toda nuestra vida, de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y también cuando nosotros, en el futuro, los actos que llevamos. Pero, Señor, te pedimos perdón. Queremos suplicar que Jesucristo more en nuestro corazón. Queremos suplicar, Señor, que aceptes. Estamos confesando, Señor, que somos indignos. Estamos confesando que tenemos faltas. Estamos confesando que necesitamos ayuda. Humildemente venimos ante el trono de tu gracia pidiéndote perdón de nuestros pecados. Y ahora nuevamente
vuelvo a pedir, si alguien aquí está presente y necesita ser bautizado, Señor, que alce su mano y diga, yo necesito ayuda celestial. Yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, en el libro de los que serán salvos. Y quiero que mi nombre también sea escrito en el libro de la memoria, para que así en este día se registre que yo haya aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Gracias te damos, Señor, por la misericordia que nos tienes. Vamos a nuestros hogares sabiendo que tú vas con nosotros. Y cada día ayúdanos a luchar. ¿Cómo luchamos, Señor? Ayúdanos a tener fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a luchar orando individualmente, ayúdanos a luchar estudiando y ayudando al prójimo, Señor. Y también ayúdanos a ser fiel a venir a tu santa iglesia las veces que tenemos que venir. Perdón que te pedimos y te agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cantamos. A capela. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Que la paz del cielo quede en tu corazón ahora y siempre. En Jesucristo. Amén.